Bueno, chicos, es hora de empezar. Vamos a hablar de las partes de la vida. Las raíces, las cuales crecen profundamente en todas las capas de la tierra y ayudan a sostenerla. El tallo, el cual es el principal, ya que sostiene los brazos. Las hojas, las cuales ayudan a captar la luz del sol. Los brazos, los cuales sostienen los racimos y hojas y son derivados del tallo principal. El racimo, que son esas bolitas verdes, las cuales comemos, pero en este caso nos ayudan a elaborar el vino. Y esta cepa la conocemos como vitis vinifera. Los pulgares dan nacimiento a los zarcillos. Los zarcillos dan el equilibrio a los racimos para que estos no se caigan. Y por último, las yemas, que dan el nacimiento a las hojas y racimos que crecerán más adelante. Bueno, borrón y cuenta nueva. Volvamos a hablar de las raíces. Las raíces nos ayudan en muchas cosas. El agua o H2O, que nos ayuda a nutrirlas. Fijar la planta. Y absorción de nutrientes, los cuales se encuentran muy poco. Por eso mismo, nos toca estresarla. En cuanto a los suelos, existen 5: arcillosos, pizarrosos, graníticos, arenosos y volcánicos. Y no podemos hablar de los suelos o del vino en general sin conocer el terroir. Es un término francés que se utiliza en todo el mundo y globaliza un montón de factores que influyen en la elaboración del vino, tales como la temperatura, la pluviosidad, altitud, suelos, humedad, el hombre, estaciones, etc, etc, etc. Ya sabiendo todo esto, podemos responder la incógnita de por qué se puede realizar vinos en Chile y también en España, y no en los países como Colombia y Uruguay. Es que hay una cosa que tienen en común: el clima. Vamos a conocer los 4 tipos de clima. Continental, como es Estados Unidos. Mediterráneo, como es Grecia. Oceánico, como es Australia. Templado, como es Chile. Todos estos tienen una cosa en común: las estaciones. Otra cosa que podemos conocer es que son países que se encuentran en la franja vinícola, tales como USA, Chile, Argentina, España, Francia, Italia, Oceanía y China. Todos ellos están regidos por la OIV, que significa Organización Internacional de la Viña y del Vino, lo cual te dicta qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. En caso de falta, pueden sacarte tarjeta roja. Ahora, chicos, les voy a contar un poco de la historia lo mejor y más resumido posible, para entender después su elaboración y ¡ups!, cómo nos encanta. Listo, empecemos en dónde y cuándo se supone que el vino fue descubierto, o más bien elaborado por primera vez. ¿Ustedes qué creen?
Incluso en la época de los cavernícolas, cuando éramos hombres simples y vulgares, o cuando el Baby Jesus nació y el catolicismo, pues adivinen qué, les romperé el corazón, porque ninguna de las anteriores es la correcta. En realidad se estima que el vino fue elaborado por primera vez en Egipto, donde esta bebida era de la realeza y para los dioses. Lo curioso es que lo hacían con los pies. Luego lo perfeccionaron apretando los racimos con tela y lo almacenaban en jarras. Después viene Brad Pitt, la cultura grecorromana. El vino se asocia también a los dioses, también a los plebes, que consumían a diario más que el agua. También era parte de los Juegos Olímpicos. También se almacenaban en jarrones, aunque era un líquido más oscuro. Un tiempo después llegó el catolicismo y con ello el medioevo, donde de los cultivos y la producción era netamente para reyes y los religiosos. Se consumían en misas y se realizaban en los monasterios. En esta época también, como en muchas otras, este producto se daba solamente para la élite. En esta época se perfecciona la bebida por parte de los monasterios, donde se emplean barricas para evitar los hurtos, ya que eran bebidas privilegiadas. Y así mismo empieza la crianza y se crea la champán. Otro tiempo después pasó y con el descubrimiento del mundo nuevo, también se emplearon nuevas técnicas. Se expande el consumo, se crean las botellas de vidrio y los corchos. En el Nuevo Mundo, las colonias realizaban el trueque del vino por otros productos. Chan, 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 chan. Y ahora llegó la filoxera en la historia de la vid. Es un pulgón, ¿cierto? Que su único huésped conocido es la vid. La filocera de la vid es el enemigo más temible de la planta. Su origen se sitúa en Estados Unidos, donde se alimenta de las hojas y raíces de la vid americana, obviamente. Es una plaga bastante temible y que arrasó con la mitad de las cepas que existen desde la época. ¿Cómo se regó por el mundo? Deben preguntarse. Muy fácil. Estados Unidos intenta salvar sus cepas y las manda a Europa. La filocera llega a Europa en 1868. Los puntos de entrada son los puertos comerciales como Bordeaux, Oporto y Málaga. Estas obviamente llegaron contaminadas y propagaron la plaga por toda Europa, Estados Unidos y prácticamente Eurasia también. Entonces vamos a hablar un poco de ese ciclo de contaminación de la plaga. Entonces, llega el pulgón y él no se sitúa ni en el tronco ni en las hojas, sino en las raíces. Este pulgón se alimenta de estas raíces. Como ya sabemos, las raíces son vitales para los nutrientes de la planta. Una vez que este pulgón se sitúa ahí, estos pulgones también son arrastrados por el viento a larga distancia y de un niño a otro, por eso fue que se propagó tan rápido. Los ataques del insecto a la raíz de la planta se caracterizan por unos abultamientos en forma de nudosidades y de cierto grosor, que interrumpen las corrientes de savia. Una vez interrumpidas estas corrientes, obviamente la planta ya no tiene con qué conseguir esos nutrientes, se muere poco a poco y esta hembra tiene los huevos en nuestras raíces. Luego estos huevos crecen, se ponen adultos
y se van a otras plantas y así sucesivamente hasta que la mayoría de las cosechas de un viñedo en un 2x3 está totalmente contaminado. Como ya dijimos, también pues se presentan bultosidades. Listo, comencemos con algo muy importante para poder entender mucho más energía, que es la clasificación de los vinos. Primordialmente debemos entender que un vino no es vino si no viene la materia prima, la vid. También debemos entender que hay muchos tipos de vinos que existen, cada uno con sus propias características y particulares. Hay gente que los clasifica por variedad de uva, contenido de adrínico carbónico y contenido de azúcares. Nosotros también vamos a hacer algo así, mucho más generalizado, más fácil para poder entenderlo, y es a través de tranquilos y espumosos, especiales o dulces. De esta manera podemos también abarcar un montón de cosas más importantes que debemos saber. Empezamos. Los vinos tranquilos son los blancos, los tintos y los rosados. Son generalmente secos, su contenido alcohólico oscila entre un mínimo de 8,5 y un máximo de 14,5. Ellos tienen un proceso de elaboración bastante parecido, que hace que tengan como características organoeléctricas entre ellas similares, pero cada uno tiene una cosa que marca la diferencia bastante grande. Entonces vamos a conocer sobre ese proceso de elaboración para poder entender cuáles son estas similitudes y diferencias y poder entender cómo se hace, obviamente. Comencemos con la más importante, que es la vendimia, que se realiza comúnmente entre septiembre y octubre. El momento exacto de su recogida será aquel en el que la uva muestre un estado idóneo de maduración, o depende de qué tipo de vino sea. Ahora hablamos del despapillado. Es el proceso mediante el cual se separan las uvas del resto del racimo, lo que se conoce como raspón. Esto antes se hacía a mano, aunque hoy en día hay ya una máquina que se llama la despalilladora. Luego vamos con la fermentación alcohólica. Es muy importante, ya que en ella el azúcar de las uvas termina transformándose en alcohol etílico, es lo que hace que pues la bebida sea alcohólica. Y la maceración es de gran importancia también, ya que podemos permitir que haya una fermentación propicia para que el mosto adquiera su color, sus características y que sea un vino bien hecho. Luego viene el prensado. Tras el descube, el producto sólido de la fermentación aún contiene grandes cantidades de vino, por lo que es sometido a un prensado para extraer todo el líquido, obteniendo el vino de prensa rico en aromas y taninos, y no se mezcla con el contenido en el descube. Luego viene la estabilización. Es bastante primordial, ya que obviamente, como dice la palabra, nos va a estabilizar el líquido, el contenido, lo que es en esta ahorita más o menos un vino. Luego viene la filtración, o también hay quienes hacen clarificación. En este caso, el vino se somete a un proceso en el cual se limpia, se purifica de cualquier sustancia orgánica que haya tenido impurezas. Y luego obviamente viene la crianza. Después de la fermentación y todo este proceso, es de mayor importancia la elaboración de un vino, ya que da el proceso de envejecimiento de crianza y da como características, se hacen en barricas obviamente. Luego de esto viene el embotellado, que es la segunda parte del periodo de crianza del vino y tendrá lugar directamente en la botella de vidrio en este caso. En este es bastante también primordial. Ahora vamos a evaluar las diferencias que hay entre el tinto, el rosado, el blanco y pues el espumoso, porque pues el espumoso parte de este proceso. Por lo menos, el vino blanco no se usa las semillas y no se usan los ollejos, por eso es que es blanco. El vino tinto, el vino rosado, hace un desangrado y su maceración es solo de 24 horas para que no tenga ese color tan oscuro. Y ahora sí, el vino tinto se hace con semillas y ollejos, obviamente para que tenga ese color característico. Por eso es que uno dice que se parecen en el proceso, también tiene su diferencia. Eso hace que cada uno tenga una característica bastante particular. En el caso de los vinos espumosos es parte de esto, pero hay una segunda fermentación, lo cual hace que tenga ese contenido de gas y que sea tan espumoso. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre esos espumosos.
Para lograr un vino espumoso, la primera etapa es similar a la de un vino tranquilo. Se cultiva la uva un poco más temprano que lo habitual porque la champanización exacerba los atributos del vino y se lo pone a fermentar como siempre. Sin embargo, dentro del vino de champán también hay dos métodos, que está el charmat, que es el método por el cual se hace de manera natural, pero obviamente no es como la receta original, sino que la segunda fermentación se realiza en tanques de acero y es un proceso más rápido, más económico, que logra resultados aceptables. En la etiqueta no indica método tradicional o champenoise. Ahora, leemos el champenoise o método tradicional, es el que perfecciona el monje Pierre Perignon en el siglo hace mucho tiempo. Y una vez fermentado y logrado el vino base, se produce una segunda fermentación en la botella misma, agregando un poco de levaduras y de vino muy dulce, conocido como licor de expedición. Este champán se puede decir solo champán si se hace en la región de champán de Francia, si no. Ahora vamos a pasar a la sección de especialidades. En esta parte vamos a empezar con los fortificados. Estos vinos especiales se elaboran del mismo modo que los demás vinos, con la diferencia de que se le añade alcohol en forma de aguardiente, por eso se le llama fortificado. Dicha acción se realiza la mayoría de veces en forma de alcohol vínico, como por ejemplo aguardiente neutro, brandy, durante el proceso de elaboración. Este agregado se puede practicar antes de que se consuma el total de azúcares del mosto de la uva, deteniéndose la fermentación y quedando bastante azúcar residual. Entonces, a los generosos, vino de licor seco o los vinos licorosos. Luego están los naturalmente dulces. Estos vinos naturalmente dulces son aquellos en los que el alcohol y el azúcar residual que contienen vienen directamente de la uva, no se le agrega nada más. Luego están los cosecha tardía. Son dulces porque se retrasa al máximo la vendimia, de modo que la uva tenga una gran concentración de azúcar por sobremaduración o por la botrytis. Y ya. Los dulces naturalmente son aquellos en que se le agrega otro tipo de sustancia para endulzarlos, por ejemplo un licor de tiraje. Luego vienen los ice wines, que son aquellos en los que antes se cosechaban en el invierno, pero hoy en día simplemente por otros procesos se hace con la uva congelada. Los vinos generosos tienen en común la adición de alcohol que se denomina encabezado y la crianza en madera, lo que les hace de un carácter fuerte. Los mistelas, aunque se denominan vino, no lo son, porque no se realiza una fermentación, sino que son una mezcla de mosto con alcohol. Los apacimentados o tostados. Por ejemplo, estos son los que la vendimia se recolecta normal, pero se pone al sol para deshidratar, por eso ese nombre de pasas. Ahora vamos con los corchos. El corcho es una materia prima completamente natural extraída de la corteza del alcornoque, aunque ya hay unos que no son naturales. Sus propiedades únicas le atribuyen unas cualidades sin precedentes: es ligero, impermeable a líquidos y gases, elástico, compresible, proporciona el aislamiento térmico, mitades de corcho natural, pegados, naturales colmatados. Se trata de tapones de corcho natural con poros lenticelas. Los técnicos son constituidos por un cuerpo de corcho aglomerado muy denso y con discos de corcho natural. Los cavas y espumosos o spars son aquellos tapones particularmente conseguidos para ser utilizados en cavas, vinos espumosos y sidras, por su contenido de gas. Los aglomerados, íntegramente fabricados a partir de granulos de corcho, los Prococ, los cabezados con cápsula T, que es un tapón natural o colmatado con cabeza, y así. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los efectos o su beneficio y todo eso. Como ya dijimos, tiene muchas ventajas, son múltiples la verdad, y que pues en realidad es esto perfecto porque se adapta al cuello. Pero en algunas ocasiones la experiencia de abrir una botella no siempre es tan agradable como nos esperábamos, ya que en ocasiones ese vino ha sido afectado por uno de los enemigos del vino, que es el corcho en realidad, y el que está deteriorado, porque ha permitido que entre oxígeno a la botella y el vino se ha convertido en lo que se llama los expertos como corky wine, que en otras ocasiones también el corcho está contaminado con un químico que los expertos llaman el TLC
o trichoroniacidol. Eso. Ahora vamos a hablar de los sacacorchos. Pues hay muchos tipos de sacacorchos. Eso es un utensilio bastante útil. Es esencial para que nosotros podamos realizar nuestra labor de enólogos y para poder hacer lo que es el descorche de una botella de vino, ya sea tranquilo, ya sea espumoso, un especial o un dulce. Ahora, ¿cómo se descorcha? Muy fácil, 5 pasos para descorchar. En los vinos blancos, por ejemplo, o los tintos o los rosados, se corta la cápsula protectora de la botella unos 2 centímetros por debajo del borde superior. Se limpia el borde de la botella del corcho con un hilito limpio. Se introduce el sacacorcho bien centrado y procurando no realizar movimientos bruscos. Se examina el corcho para comprobar su elasticidad. Una vez que ya se ha extraído el corcho suavemente, se vuelve a limpiar el gollete de la botella con un plito limpio. Antes de cortar una botella es esencial que siempre esté frías, ya sea un espumoso o un tranquilo. En el caso de los espumosos es algo también muy parecido. Se quita la cápsula para descubrir el morrón o el corcho, se afloja suavemente el alambre que está retorcido, se retira el morrión mientras se sujeta firmemente el corcho con la otra mano, se agarra el corcho con una mano y la botella con la otra, se gira la botella, se saca el corcho con precaución y luego con una copa tipo flauta se vierte el líquido. Y listo, ya tienen eso ya re listo. Ahora vamos a hablar sobre la catación. Como ya muchos saben, la cata es sobre todo de práctica. Entonces en la parte visual tenemos lo que es el lloro, que nos habla sobre el glicerol que contiene este vino que vamos a tomar. Entonces nos dice también el grado de alcohol que posee. Luego viene la transparencia. Esto nos da una idea también de qué tan limpio es este vino, si tiene un defecto de corcho. Nos habla sobre la edad del vino también, el color de este. Esta es la fase visual. Se puede poner la mano por detrás del vino para ver esto. Luego, obviamente, la copa debe estar inclinada unos grados hacia nosotros y pasamos a la fase olfativa. Aquí podemos obtener los primarios, secundarios o terciarios, los olores. En el caso de los primarios se encuentran los que son directamente de la materia prima. Podemos encontrar aromas afrutados o de vegetales, de especias, productos no procesados y obviamente está lo que es la uva. Nos recuerda a alimentos no procesados. Esto se puede obtener una vez que agitemos la copa unas 8 o 10 veces sin tapar para poder liberar esos olores. Una vez se ha agitado, luego se pone con la nariz para poder percatar estos olores. En el caso de los secundarios podemos obtener lo que es olores o aromas que son provenientes directamente de la fermentación. Por eso cuando uno percibe estos olores podemos obtener productos como lácteos, tales como queso, leche, yogures, masa madre, alcohol incluso, pues porque obviamente es el producto de la fermentación. En este caso, para percibirlos también se puede agitar de 8 a 10 veces con la copa tapada o sin tapar, con cuidado de no botar el líquido. Luego otra vez se inclina hacia la nariz y se perciben estos aromas. En el caso de los terceros nos habla sobre los suelos, el terroir, su crianza también. Entonces podemos obtener olores mineralosos como, no sé, cuero, metal, sangre. También nos habla sobre la barrica, sobre su roble, ya que es parte de la crianza. Ahora vamos a pasar a la fase gustativa. Estas primeras sensaciones que percibimos al tomarla, entonces lo que hacemos es tomar un poco de ese vino para acostumbrar la boca
lo que hacemos es enjuagar toda la boca con ese primer vino. Luego o hacemos otra con una inyección de aire para percibir el grado de alcohol y así poder hacer una cata. Y ahora pasemos a la parte divertida, que es el maridaje. Esto no es una ciencia exacta, depende de los gustos de cada persona. Sin embargo, en base a las texturas, a la intensidad y a la forma de cocinarlos, entre otros factores, hay unos vinos que podría decirse que pegan más con platos o alimentos. Pues por lo menos en cuestión del vino tinto, estamos hablando de pescados. La creencia popular afirma que este alimento solo casa con blancos, pero es cierto que depende del tipo de pescado y del vino podemos combinarlo. La carne roja, hecha a la brasa o al carbón sin salsas que la amarezcan, permite escoger un vino con cuerpo y matices. Lo que es el queso, los lácteos. El primero de la lista, más bien, el clásico que nunca falla. Estamos hablando también de otros productos como vegetales. En realidad eso también es cuestión un poco de la experiencia. Estamos hablando también de pastas y de nueces. En el caso de la pasta, el vino a escoger para cada tipo de pasta dependerá principalmente de la salsa. El pesto y las opciones marineras con almejas, gambas y pescado o marisco en general agradecen más un blanco o un champán. Ahora vamos con los rosados. Este es un vino bastante versátil a la hora de encontrar compañeros de mesa. En una de las características principales es por lo que es suave. Entonces también caben las pastas, en este caso depende de las salsas también, pero lo cierto es que un rosado puede ir con cualquier plato de pasta. Luego vienen también algunas carnes, los quesos. Si quieres ir sobre segura a la hora de acompañar quesos y carnes, coge un tinto o un rosado y acertarás. Los postres con los rosados es un acierto. ¿Qué es rosado? Ahí ya hay una libertad absoluta. Hay personas que prefieren bebidas más ácidas para incrementar el contraste con el dulzor. En la cuestión de pescado y marisco, el rosado joven de un uva tempranilla es un gran acompañante. En el caso de los blancos, son más suaves que los tintos, su sabor es menos fuerte que el de estos últimos, ya que contiene mayor cantidad de acidez y resultan más frescos. Por este motivo, si bebes un vino blanco, se puede acompañar con sushi, pescados, lo mismo que la carne de pollo, obviamente también pollo, aunque también lo puedes acompañar de un vino tinto. Los pescados, los mariscos, ya como dije, con los vinos blancos jóvenes son perfectos para acompañar cualquier tipo de mariscos. También caben las pastas, que en este caso la salsa otra vez va a determinar el tipo de vino, pues porque obviamente las marinadas, los acompañantes de cremas suaves recibirán con los brazos abiertos un maridaje de vino blanco. Y pues de esta manera vamos a terminar este proyecto. Espero que les haya gustado el día del programa. Los queremos mucho. Dejen una suscribida, un me gusta, comentarios. Los estamos leyendo, los estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Mua, mua.